Creo que hoy en día el mundo, con esas voces populistas que creen que hay que acabar a un sector o al otro y que a punta de fake news quieren controlar, creo que la democracia liberal lo que implica es un debate, una argumentación para debatir, pero basado en unas reglas de juego establecidas en la Constitución. Hola a todos, estamos con Juan David Aristizábal, es el número 111 al nuevo liberalismo por la Cámara por Bogotá. Juan David Aristizábal es administrador de empresas, tiene 2 maestrías, ahorita nos estaba contando que él tiene una beca en la Universidad de Columbia, él estudió Asuntos Internacionales y después en el TEC de Monterrey. ¿Usted estudió qué? Estudié una maestría en Asuntos Internacionales con Columbia, una maestría en Periodismo allá con un énfasis en Data y después una maestría en Tecnología Educativa en el TEC de Monterrey. Después Juan David, digamos, ha tenido muchos proyectos, fundaciones, Protalento, Buena Nota, todos por la educación, y fue decano del programa CESA for Life en la Universidad del CESA. Ha tenido apoyo, digamos, de políticos muy importantes en este país, como Humberto de la Calle, como Clara Rojas, como Alejandro Gaviria, José Manuel Restrepo, José Manuel Restrepo, Andrés Bilbao, Andrés Acevedo, mejor dicho, va a quedar. Daniela Moscarella, Diego Y, Vaquero. y es el candidato de la E, porque dice que tiene 3 E's. ¿Cuáles son sus 3 E's? La educación, el emprendimiento y los buenos empleos. Yo quería entonces, pues primero, ¿cómo está? ¿Qué tal todo? ¿Cómo va la campaña? Estas son las últimas horas intensas. Yo jamás me imaginé haciendo, primero, política electoral y dos, pues la maratón, porque hay un reto para las elecciones al Congreso y es que uno tiene que convencer por el número. O sea, el nombre de uno no aparece ni la cara. Entonces uno siempre tiene que recordar 111, nuevo liberalismo, y hacer pedagogía electoral pues es un reto. Y también el nuevo liberalismo pues, tiene el color rojo y hay otros partidos que tienen el color rojo y también pues son de ideología, digamos, en nombre, ideología cercana al nuevo liberalismo. Entonces a veces genera confusión y es retador. Claro. Yo quería empezar esta entrevista como por preguntarle un poquito de la campaña, como entendiendo que en las campañas hay 2 partes: la campaña de aire, que es todo lo que podemos ver por redes, todo lo que podemos ver, digamos, pautando en la radio y demás, bueno, las grandes campañas, y la de tierra. ¿Cómo ha sentido estas 2, digamos, situaciones de campaña? ¿Cómo le ha ido tanto en redes, digamos, usted presentándose en redes? ¿Y cómo le ha ido yendo al barrio? ¿Cómo le ha ido conociendo a los líderes? ¿Cómo ha ido volanteando y demás, que es todo lo de tierra? Pues la realidad ha sido muy bacano porque muchos estudiantes míos o emprendedores con los que he trabajado me han dicho, oiga, ¿cuándo nos va a visitar? Y hemos recorrido las 20 localidades de Bogotá y ahí nos hemos encontrado también con consejeros de juventud que nos han ayudado, también con concejales del nuevo liberalismo que nos han apoyado y creo que ha sido como una tarea muy chévere de poder encontrar aliadas y aliados en la ciudad que comparten las 3C. Y eso tanto en el mundo digital como en el mundo análogo. Creo yo que en esos 2 mundos, creo que lo más importante ha sido poder explicar muy bien qué significan las 3C, qué significa la autonomía para Bogotá, qué significa usar la tecnología para vivir mejor. Entonces ha sido también pues, muy importante el apoyo que yo he tenido de los concejales, de los ediles, de los consejeros de juventud y también de unas voces que han sido ajenas a la política y que están apoyando la candidatura. Y si usted pudiera definirse, obviamente no por completo, pero ¿cree que en su primera campaña se está definiendo más como un candidato de opinión o como un candidato de estructura? ¿Qué es la estructura? Pues la estructura es más o menos, pues aclarar, digamos, hay buenas maneras y malas maneras de tener estructura. La buena estructura es ya tener unos líderes consolidados que lo están apoyando a uno, con cierta gente, digamos, tener votaciones claras, en este caso barrios, localidades de la ciudad. Pues la mala estructura es la maquinaria Ok, y ok. todo lo que se sabe de ello. ¿Y opinión? Y opinión es un candidato que llega, pues digamos, en este siglo por las redes. Ok. Es un candidato que lo ven y dice, pues pucha, yo por esto voy a opinar, voy a votar porque quiero. A diferencia de la estructura, que muchas veces pues vota en grupos grandes, la estructura. Uno puede no estar tan de acuerdo, pero el líder de su barrio tiene un candidato, pues normalmente se vota por ese candidato. Entonces yo te diría que yo soy independiente, yo no vengo de familia política, no tengo una estructura política. El nuevo liberalismo es un partido muy nuevo en Bogotá y hoy en día, digamos, sí, yo tengo que decir que hay consejeros de juventudes que me han apoyado, que hay concejales que me están apoyando, pero creo que todos con la convicción de apostarle primero que el nuevo liberalismo crezca. El nuevo liberalismo tiene una
como una vocación de cuidar la Constitución del 91, de promover la libre empresa, de promover las libertades individuales. Y ahí hay digamos, un consenso de agenda. Y eso creo yo que permite tener mucha libertad a la hora de hacer esta campaña. Yo llego independiente y seguiré siendo independiente. Lo que sí creo que tenemos que hacer en el nuevo liberalismo es crear nuevas escuelas de liderazgo para poder tener vocación de poder, que las ideas del nuevo liberalismo puedan crecer. Entonces, hablando un poquito de, pues yo le estaba preguntando si usted era aire o tierra, como si se considera un candidato de opinión, me estaba contando que pues no viene de grandes estructuras ni maquinarias. ¿Por qué el nuevo liberalismo? ¿Por qué su primera campaña decide qué va a hacer con el nuevo liberalismo? A mí Luis Carlos Galán me parece que es una figura de lucha frontal contra la corrupción, de una vocación de servicio público, de una invitación permanente a cambiar la forma de pensar de una sociedad. Fue ministro de Educación a los 26 años y yo crecí oyendo de esa convicción. Mi familia, digamos que no es política, pero sin duda tenía ideales liberales. Y Luis Carlos Galán era un independiente del Partido Liberal. Y yo creo que hoy Colombia necesita voces como las del nuevo liberalismo, que quieren hacer una política basada en evidencia, cuidar la Constitución del 91 y cuidar las libertades económicas, las libertades individuales. Y yo creo que esa es la vocación del nuevo liberalismo. Y creo que hay gente muy buena adentro que quiere construir partido. Creo que la figura de Carlos Fernando Galán, creo que la figura de unos nuevos líderes del ideario que significa el neoliberalismo son personas que muestran que tienen carácter, que tienen capacidad de defender la Constitución del 91 y por eso, digamos, me atrae. No todos digamos, todos los partidos políticos tienen defectos. Yo creo que el nuevo liberalismo, aunque tiene tanta historia, es muy nuevo. Y a mí me hubiera encantado, por ejemplo, una consulta de los candidatos a la Cámara por Bogotá, para que compitiéramos el orden y fuera una lista cerrada. Yo creo que eso nos faltó hacerlo. Digamos, yo llegué tarde a la fiesta, digamos, yo tomé la decisión de lanzarme en septiembre. Pero es un buen número, el 111. El 111, el nuevo liberalismo. Pues se recuerda fácil. Es un número bueno, sí. Y en su definición, pues no creo que haya una respuesta correcta o incorrecta, pero ¿qué es ser un liberal? Mira, para mí tiene que ver con el cuidado de las libertades individuales, en creer que existe la división de poderes, que existe la rama ejecutiva, la rama legislativa, la rama judicial y que se protegen esas ideas, que el individuo puede tomar la decisión de qué hacer con su vida y que el Estado tiene que ser garante que pueda desarrollar esas libertades. Y algo en el mundo de hoy, de lo que representa sobre todo las ideas del nuevo liberalismo y de ese ideario liberal, es la protección de la democracia liberal. Y en esa democracia, pues creo que hoy en día el mundo, con esas voces populistas que creen que hay que acabar a un sector o al otro y que a punta de fake news quieren controlar, creo que la democracia liberal lo que implica es un debate, una argumentación para debatir, pero basado en unas reglas de juego establecidas en la Constitución, en el caso de nosotros la Constitución del 91. Perfecto. Ya conociéndolo bien, ahora sí quiero pasar un poquito como a sus propuestas y un poquito a lo que he leído sobre lo que usted está proponiendo. Bien. En la primera E, entonces lo quiero hacer por sus tres E's. ¿Listo? En la primera E, una de sus propuestas es recuperar el Ministerio de Educación y darle como un blindaje técnico, es lo que aparece en su página, ¿sí? Yo lo que le quiero preguntar es, digamos, ¿cómo planea blindar a nivel técnico el Ministerio de Educación, siendo esto pues trabajo del Ejecutivo? Ya, yo creo que parte del reto que hoy en día tiene Colombia es que a la educación desde la Cámara, desde el Senado de la República, fue muy poco lo que se hizo de control político al Ministerio de Educación. Y ese control político tenía que ver con varias cosas. Primero, en el avance de mejoramiento de brechas de aprendizaje. Eso no se debatió. Y eso es parte del control político, una de las funciones que tiene un congresista. Lo segundo es que en el plan de desarrollo se nos olvidaron varias cosas y era cuál es el plan de mejoramiento
del personal del Ministerio de Educación para poder desarrollar el plan educativo del país. Entonces tenemos un plan decenal de educación, pero nunca habíamos asociado es qué tipo de equipo necesita el Ministerio de Educación, qué tipo de formación. Pero también tiene que ver en el plan de desarrollo qué va a ser la función pública para garantizar que en el Ministerio de Educación sí se tenga a la gente adecuada para el mundo de hoy. Y eso sin duda es parte del plan de desarrollo y de control político. Y hay un elemento adicional que es relevante y que Colombia necesita urgentemente, es darle mayor autonomía a Bogotá para lograr garantizar el desarrollo de programas de alta calidad de las universidades de la ciudad. Y doy un ejemplo. Una empresa necesita desarrolladores de software específicos, con unos programas específicos. Y va a la Universidad Distrital o a la Universidad Javeriana o a los Andes y le dice a la universidad, oiga, la gente necesito que aprenda esta para yo contratarlos. Y la universidad lo quiere hacer. Van al Ministerio de Educación Nacional y se está demorando 4 años en que le autoricen un cambio de ese programa, de ese currículo. Eso no puede pasar. Entonces hay que dotar, por ejemplo, en el caso de Bogotá, mayor autonomía a la Secretaría de Educación, obviamente, programas acreditados, que más fácilmente la institucional lo logre. Entonces, yendo a tu pregunta, es que hay que hacer control político, hay que hacerlo el plan de desarrollo, y en el plan de desarrollo las metas de educación fueron de verdad muy pobres frente a brechas de aprendizaje, lo segundo frente a educación superior, y la tercera muy enfocado solo en infraestructura, y en infraestructura el gobierno pasado se rajó, pero tiene que ver con esa agenda de control político, de plan de desarrollo y de una reforma al SENA que seguramente vamos a hablar ahorita. Ya que usted menciona plan de desarrollo, digamos, uno de los debates más fuertes en el Congreso es plan de desarrollo, presupuesto general, ¿sí? Y, digamos, uno tiene que aprender a, digamos, tener una buena argumentación, pero también llegar a acuerdos con la gente, ¿sí? Usted llega nuevo, digamos, ¿con qué plan llega el primer día a la Cámara de Representantes a empezar a, digamos, reunir gente, reunir representantes para poder defender estas propuestas que usted está sacando, por ejemplo, en educación, para que entren al plan? Mira, hace unos años en Bogotá un alcalde se hizo elegir en campaña con una meta de 35.000 cupos de educación superior. Cuando ganó, le presentó a la ciudad un plan de distrital de desarrollo con solo 25.000. Y un grupo de profesores, de emprendedores, líderes cívicos dijimos, pero ¿cómo nos van a mentir en la cara? Y hicimos una cosa que se llama la Bancada por la Educación en Bogotá, donde estaban todos los partidos políticos y yo fui uno de los fundadores de esa bancada desde el sector privado y logramos que en el plan de desarrollo de la ciudad, Un plan distrital. en el plan distrital, quedaran esos 10.000 cupos que nos habían prometido. Y para eso se va a necesitar uno lograr persuadir, inspirar, convencer para que podamos avanzar en esa agenda del plan de desarrollo alrededor de la educación y el emprendimiento. Y hay otras cosas que va a ser más difícil. La reforma al SENA es casi una reforma política. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere que reformemos, no quiere que intervengamos en la forma en cómo se elige al director del SENA. Y también nos va a implicar a nosotros, pues con la bancada del nuevo liberalismo y otras, llegar con esa propuesta. Pero creo que lo más importante es que ya hay un documento de 57 páginas y está dividido, que es de control político, que es de presupuesto, que es de plan de desarrollo, con el que apenas el 9 de marzo nos toca trabajar al 20 de julio poder organizarnos. A mí hay una pregunta que me dicen, bueno, ¿y usted de todas las comisiones en cuál quiere estar? Y yo les he dicho, claro, a mí me gustaría la comisión sexta, y temas de educación, pero también la comisión tercera o cuarta, temas económicos. Sin embargo, hay que esperar lo siguiente, y es qué va a pasar en las elecciones presidenciales. Porque hay unos grupos políticos que quieren es destruir y cambiar nuestra constitución. Y ahí nos va a tocar hacer un frente entre varios partidos políticos, es dónde nos vamos a ubicar mejor para poder lograr cuidar la constitución del 91 y también que la agenda que yo represento se pueda mover. Perfecto. Pasemos a la segunda E, que es emprendimiento. Usted tiene una propuesta acerca del ICA, que si no estoy mal es quitar el ICA y dejar una renta única para empresas del 25%. Sí, sí. Y digamos, en Bogotá el caso no es tan claro porque el ICA acá, a pesar de ser una fuente de ingresos muy importante para la ciudad, pues en muchos municipios, departamentos, el ICA sí representa, digamos, la mayor parte del presupuesto.
para las entidades. ¿Cómo planea, digamos, cubrir ese hueco que el ICA saca? Y para Bogotá también es un Claro. ingreso muy importante. En el caso de Bogotá es una ciudad distinta. Bogotá es una de las 35 megaciudades del mundo y tiene que tener unas reglas de juego distintas. Yo no estoy diciendo que la nación entera no debe quitar el ICA, pero lo que quiero decir es que hay que pensar en mayor autonomía fiscal para Bogotá. O sea, su propuesta es quitar el ICA en No, Bogotá. entonces lo primero es de autonomía para Bogotá. Y esa autonomía implica que aquí, de la ciudad, quede parte del impuesto de renta de personas y de empresas, se quede en la ciudad y no se tenga que ir a la nación y después no lo giren. Esa es una. La segunda es que el ICA es antitécnico. O sea, a uno le cobran el impuesto por los ingresos. Entonces nosotros hemos dicho, mundo ideal es que quiten el ICA y que los municipios encuentren otras fuentes de financiación. Y por eso el sistema general de participación, la ley de competencias, eso quedó muy mal hecho, porque le están poniendo unas responsabilidades a los municipios que querían mayores facultades, van a haber unos giros, pero no está tan claro qué va a pasar, por ejemplo, con el impuesto del ICA. Va a asfixiar a los comerciantes y a muchos empresarios del país, pero también el fisco nacional, cómo va a responder con esas obligaciones. Entonces el ICA, nosotros decimos, eso hay que eliminar. En el caso de Bogotá, en el tema del impuesto de renta y de personas o de empresas. Pero la negociación, si uno le dicen imposible negociar que el ICA se lo quiten, digamos, listo, es muy importante para Bogotá, para los municipios, que al menos no sea de los ingresos, que es muy grave, porque es que usted no sabe todavía sus costos finales y ya se lo están cobrando. Entonces, la negociación va de cero ICA, que sería el ideal, a un ICA que sea es de las utilidades y no de los ingresos. Ok. La tercera E, que es la de empleo, yo le quería preguntar, usted tiene inglés como política productiva, ¿sí? Como promover mucho, digamos, la educación en inglés, que se empiece a aprender. A mí me dicen que ¿por qué no chino, por ejemplo? Bueno, me dicen, ¿por qué no van a aprender mandarín? ¿O por qué no francés? Esa es una pregunta que a mí me dicen mucho. Y la respuesta es, en Colombia tiene un potencial exportador inmediato y rápido con los Estados Unidos. En el sector salud tenemos la facilidad de convertirnos en el epicentro de apapachamiento y de cuidado de cirugías para los Estados Unidos. Es más fácil viajar de los Estados Unidos a Colombia que de China a Colombia a operarse. Entonces necesitamos rápidamente hacerlo. Lo segundo es la industria de desarrollo de software. Hoy en día Colombia tiene un gran potencial de exportación de servicios profesionales y digamos, el horario que tenemos es más fácil conectarnos con los Estados Unidos. Entonces es por facilidad. Yo creo que Colombia deberíamos apostarle que nuestras niñas y niños aprendieran incluso portugués, pero por el tamaño de mercado que es los Estados Unidos, creo Bueno, que deberíamos pero apostar. China también. Sí, pero la cercanía territorial también creo que es una oportunidad que debería estar aprovechando hoy Colombia. Hay que apostarle a muchos idiomas. Digamos, el tema es que Colombia no se encierre en sí misma y que la educación incluya inglés, inteligencia artificial, educación financiera y otras habilidades. ¿Usted está de acuerdo, por ejemplo, con fortalecer relaciones con China? Así eso nos cueste, pues tenga un costo político y diplomático con Estados Unidos. Australia. Australia es un país que tomó una decisión muy importante y fue, yo le quiero vender mis productos a China, pues yo necesito toda la seguridad y toda la inteligencia militar y el apoyo militar de los Estados Unidos. Nosotros tenemos que aceptar que tenemos una relación con ambos países, la hemos cultivado, yo creo, y tengo, digamos, una cercanía democrática mucho más hacia los Estados Unidos que hacia China, pero Colombia tiene que tener la capacidad de jugar, entender la geopolítica global, traer las mejores experiencias en energías sostenibles de China, sin duda, pero también aprovechar el mercado americano. Yo creo que es aprender con unas relaciones diplomáticas serias, juiciosas. Yo estudié una maestría en asuntos internacionales muy enfocado a negocios, pero también había un énfasis importante es cómo lograr que un país, en el caso de Colombia, logre administrar esa tensión. Y esa tensión necesita, sobre todo, gente técnica en la Cancillería. Y esa técnica de la Cancillería tiene que ver mucho con lo que haga el Congreso, cómo exige y hace control político para que el nombramiento de embajadores, de cónsules, de la Comisión de Relaciones Exteriores estaba bien diseñada. Y por eso la Comisión Segunda también es una comisión muy importante para el Congreso de la República. Y además de las tres Cs, usted tiene otro eje, que es el de infraestructura y como los megaproyectos, ¿no? Es autonomía para Bogotá. Digamos, Ok. nosotros dividimos. La primera es cómo convertimos, o sea, Yo lo esto- que vi en su página eran las tres banderas. Que las tres Cs, las 13, tecnología, tecnología para vivir mejor y artificial, autonomía para y Bogotá. autonomía para Bogotá. Sí. Y dentro de la autonomía para Bogotá, usted tiene el plan maestro de descongestión vial.
¿En qué consiste ese plan? Miren, hoy la ciudad tiene casi, hemos dicho, el número que nosotros planteamos ahí tiene 27 megaproyectos ya definidos para que la gente tenga más tiempo para vivir más rico. Nosotros tenemos el siguiente reto. Bogotá es una de las 35 megaciudades del mundo, competimos con Sao Paulo, con Ciudad de México, con París, con Nueva York. Y cuando digo competimos, competimos por talento, competimos por oportunidades, competimos por crecimiento económico, por oportunidades. Y nosotros tiene que obsesionar que Bogotá sea el lugar en el que queramos envejecer y que queramos vivir. Y eso tiene dos palancas. ¿Cómo mejoramos ingresos de cada uno? Tengamos el bolsillo abundante, pero por el otro lado tengamos más tiempo. Entonces, por un lado, la agenda de las 13 lo que está buscando es que los proyectos de vida se realicen, que tengamos mejores ingresos, pero tenemos que hacer el otro lado, el mejoramiento del tiempo. Y es, hoy en día, Bogotá, una persona le gasta entre 3 y 4 horas en un carro metido, en un bus metido Sí. para llegar a su casa. Entonces, el plan que nosotros estamos proponiendo de autonomía para la ciudad es cómo movemos de esos proyectos el presupuesto necesario, garantizamos que no dependamos del presidente de turno para hacerlo y parte, mira, del problema que ha tenido Bogotá en los últimos 4 años ha sido que las diferencias políticas e ideológicas han hecho olvidar a la ciudad. Y por eso vivimos nerviosos por la línea 2 del metro, la línea 3 del metro, y nosotros decimos, no, esto primero como a David van a contar para sacarla adelante, que quede establecido en el plan de desarrollo, insisto, pero también en la reforma que necesita hoy Bogotá de la ley 819 del 2003, que son los planes plurianuales de inversión. Hoy en día, nosotros como definimos la inversión en Colombia es planes anuales de en qué se tiene que invertir. Nosotros la queremos modificar para ciudades y megaproyectos, los planes de descongestión. Uno le pueda permitir a la ciudad hacer planes de largo plazo, que uno no esté dependiendo de cada gobierno de turno para hacerlo. Y esa autonomía también tiene que ver con seguridad. ¿Y qué diferencia tiene esa figura con las vigencias futuras? Varias. Es que las vigencias futuras, tú igual te dicen en qué te la vas a invertir. Pero cuando llegas al presupuesto y al plan plurianual de inversiones, como tú defines año a año en qué te puedes gastar el asignado de plata. Las vigencias futuras, esto se va a gastar, pero te toca ir igual a decir año a año cómo se van a invertir. En el plan plurianual de inversiones, que es la ley 819 del 2003, tú puedes definir un megaproyecto como Bogotá a 5 o 10 años, la línea 8 del metro, cada año fuentes, usos de la inversión y no tenemos que estar pendientes de el presidente de turno. Y para eso tiene que haber un acuerdo político, cuáles son los grandes proyectos. Mire el caso de Santiago de Chile. Santiago de Chile en 1985 estaba haciendo su primera línea del metro. Año 2026, 7, dentro de 10 años van para la número 13 y han tenido presidentes de derecha, de izquierda, de centro. Pero ¿qué han hecho? Es que han puesto siempre a la ciudad en el centro. Y yo creo que hoy Bogotá, que es una de las 35 megaciudades del mundo, que nos debería obsesionar es que nos queramos quedar acá, deberíamos poner la ciudad allá. Y eso creo que necesita un liderazgo político que sea capaz de convocar, de dialogar, de debatir y de exigir y decir, es que Bogotá es también relevante. Hay una narrativa anti-Bogotá que le ha hecho mucho daño para poder lograr los megaproyectos. Listo. Yo no sé si usted ha visto que... Oh, ¡me dio hambre! Yo no sé si usted vio que Daniel Samper, hijo, él hizo como una especie de examen en el gimnasio Moderno, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo quiero Que él avisó que lo iba a hacer. Claro, yo estoy avisando ahora. Bueno, cuenta pues. Yo le quiero hacer algo con unas preguntas muy cortas. Hágale. Venga, yo las apunto. Para que usted me responda. Yo las apunto. Hágale pues. Listo. ¿Cuántos representantes a la Cámara hay en Bogotá? ¿Y por qué es ese número? Digamos, eso tiene que tener una lógica detrás. Son 18 representantes. Son 18 representantes. Y el cálculo es por cada 300.000 habitantes. Se calculó ese número de cada 18, si no estoy mal. Sí, sí, sí. Se dan 2 por circunscripción y se van subiendo con el número de habitantes. ¿Qué papel juega el Congreso en la aprobación del presupuesto general para la nación? ¿Cuál es su rol ahí? Entonces, el Ministerio de Hacienda y el Ejecutivo se lo presenta. No me pregunte. No, se lo presenta, lo estoy diciendo, se lo presenta y el Congreso lo aprueba y lo define. Tiene un problema, hoy en día como está definido, y es que hoy en día incluso el Ejecutivo puede presentar un presupuesto desfinanciado. Entonces usted por un lado puede decir en qué se lo va a gastar, pero no está asociado a la cantidad de ingresos disponibles de la nación, que es una de las cosas que tiene que hacer el próximo Congreso, es ajustar esas dos cosas. Si usted presenta un presupuesto en que
quiere hacer, pero no está asociado a la cantidad de ingresos disponibles de la nación, no debería uno aprobarle el presupuesto. Y hoy en día el presidente por decreto puede aprobar el presupuesto, si el Congreso no se lo aprueba, y que me parece que es una falla que tiene hoy. En una junta directiva, usted tiene que mostrar cuáles son sus ingresos reales y en qué se los va a gastar. ¿Cuál es la diferencia entre una ley ordinaria y un acto legislativo? Muy bien, entonces, un acto legislativo modifica el core de la Constitución. ¿Listo? ¿Estamos ¿Listo? bien? No, pero dígame, Dígame ¿qué usted me está usted. haciendo? Y las leyes ordinarias tienen que ver con la ley quinta que define los procedimientos, cómo opera el Congreso, cómo se tramitan las leyes, cómo se tienen que comportar los congresistas. Esa es la orgánica, Esa es la orgánica, ¿sí? Yo que usted me preguntó por la orgánica y la por la estatutaria. ordinaria. Ah, bueno, y la ordinaria tiene que ver con las cosas normales, las leyes, por ejemplo, la ley de tránsito, los marcos regulatorios básicos. ¿Sí? Perfecto. Bien, listo. ¿Cuál No, es? me siento en un quiz con el profesor Cuchilla. ¿Cuáles Listo, son? pero no saque celular. Conste que no saque Bueno, celular. está bien. ¿Cuáles son las 3 funciones constitucionales del Congreso? Bien, entonces, como lo establecimos en nuestro plan en la página web, hay unas cosas que son de control político, hay otras que son de presupuesto y otras que son de modificaciones o derogaciones de leyes. Son esas 3. Listo. Muchas gracias. ¡Ay, no! Pasé el examen, Dios mío, qué nervios. Muchas gracias. Invítelos a suscribirse. Bueno, yo primero te doy las gracias por este espacio, gracias por invitarme. Yo nunca había hecho política, es la primera vez haciendo política. Y soy un convencido que en este país tenemos todo para salir adelante. La forma de hacer política hace la diferencia. Y yo creo que una de las cosas que yo quiero hacer es tener una voz de ustedes en el Congreso que con rigor, con estudio, que con juicio saque las cosas adelante. No me las sé todas. Hay muchos quizzes que no voy a pasar. Pero voy a tener computador, voy a tener amigos, vamos a hacer una UTL, yo llego libre e independiente para elegir a mi equipo y ese equipo va a estar al servicio de Bogotá. Yo soy el candidato de la E, la educación, del emprendimiento, de los buenos empleos. Acompáñenme este 8 de marzo votando el 111 del nuevo liberalismo. Juan David, Muchísimas gracias.